Bueno, buenas noches a los que están conectados desde Facebook, desde nuestras páginas de Facebook y bienvenidos de nuevo a los que están acá. Mi nombre es Marcela y probablemente algunos ya me han visto, pero para los que no me han visto también hay una razón por eso, porque yo me acabo de mudar a Costa Rica. Entonces, pues he estado en contacto con Brahma Kumaris Costa Rica por mucho tiempo, pero tenía más de 20 años de no vivir aquí. Y precisamente el tema que escogí para hablar hoy es esto de, bueno, le puse reinventarse, hacer que, que los obstáculos nos eleven, ¿no? Precisamente porque estoy en un proceso de mi vida donde he tenido que hacer muchos cambios, ¿verdad? Entonces les voy a compartir un poco de mi experiencia el día de hoy. Gracias por estar acá de nuevo. Y antes de empezar, me fascinaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Entonces vamos a respirar una vez más. Ojalá que no se le hayan gastado los respiros, los que están desde la meditación. Relajarnos. Y tal vez los ruidos de afuera nos puedan inspirar a sentir que todo lo que está sucediendo en este mundo está en constante cambio. Entonces podemos percibir los sonidos, los olores, el movimiento. Nada es estático. Es como una gran tormenta la vida, que gira y constantemente se mueve, avanza. Y cuando estoy en silencio, me convierto como en un observador, el que se sale de la tormenta. O tal vez como lo vemos en un ciclón o un huracán, en el ojo de la tormenta. El ojo de la tormenta es silencioso. No hay movimiento, pero hay una enorme fuerza que está generando toda la tormenta, todo ese cambio a mi alrededor. Así que en micro visualizo a mi vida como esa tormenta de movimiento de energía. Y en macro, el mundo entero está moviéndose. No solo el planeta, pero todos sus actores dentro del drama de la vida. La naturaleza, los seres, las almas, el tiempo, el espacio. Es impresionante pensar al respecto y separarse del movimiento para observar, sin dejarse jalar por la fuerza o la inercia de ese movimiento. Así que observo la maravilla de este juego de la vida y con una respiración simple pero profunda regreso. Y abro los ojos. Entonces, ¿qué les parece cuando hablamos de palabras como caos? Me gustaría escuchar de ustedes qué es lo que primero viene a su mente cuando escuchan, por ejemplo, la palabra caos. Desorden. Desorden. Como cosas negativas, ¿cierto? Cosas negativas. Dolor. Dolor. Confusión. Confusión. Excelente, muchas gracias. Y luego, si digo la palabra obstáculo, ¿qué viene a la mente?
sin pensar mucho. Barreras. Están conectados. Retos. Sí, muy bien. ¿Algo más? A veces cuesta encontrar un sinónimo, pero algo que, pero a veces es el sentimiento, no necesariamente un sinónimo, ¿verdad? Como que se siente esa palabra, qué peso tiene esa palabra a veces. Impotencia, ok, frustración. Ujú. ¿Y qué tal la palabra cambio? ¿Qué genera dentro? Un reto. ¿Reto? Uy, Resistencia y cambio. resistencia. Casi que viene. Ok, qué lindo, muy bueno. Pero es muy bueno ser honesto también porque hemos sido criados en una cultura y hemos practicado muchas cosas que eso es lo que es lo que ustedes están hablando es del resultado de todo esto, ¿verdad? Así que excelente, muy bien, muy bonito. Ahora les voy a hacer dos pequeñitas, tal vez no preguntas, pero como ejercicio, ¿verdad? Todo esto es para que empecemos a reflexionar un poco sobre este tema que a veces yo le llamo es un cambio de visión, ¿verdad? Como eso es lo que estamos haciendo en este proceso espiritual, ¿verdad? En este proceso de autodescubrimiento. Pero entonces, la pregunta que les tenía, o no pregunta, pero más como reflexión, tal vez es si pueden pensar en una situación que en algún momento de su vida se sintió como un obstáculo, y no tienen que compartirlo, nada más piénselo internamente, ¿verdad? Tal vez alguna situación que en el momento en que vino yo dije, ¿verdad? Me quedó así como, me paralizó, lo que sea. Entonces, puede ser una o varias. Mantengan eso en su mente por unos instantes. Si tienen algo, ¿se les ocurre algo? Ujú. Y ahora me gustaría que con esa misma situación pudieran pensar un poco en, estoy medio ciega, ya ni veo lo que escribí. Ok, en consecuencias que tuvo ese obstáculo o repercusiones o digamos un desencadenamiento que hubo después de eso, ¿verdad? Pues pensemos después de ese momento en la vida, ¿qué pasó después, verdad? En otras palabras, ¿qué acontecimientos no hubieran sucedido si este otro no hubiera sucedido? ¿Sí? ¿Sí pueden verlo más o menos? ¿Es fácil o es difícil de pensarlo? Paz. ¿Fácil? Ok. Ujú. Ustedes son muy expertos, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan de esto? O sea, ¿qué ven hasta ahora? Digamos, ¿qué perspectiva tienen de solo eso hasta ahora? De estas dos, ¿verdad? En otras palabras, ese obstáculo que se veía tal vez como un monstruo en el momento, ¿qué generó? ¿Se transformó o se volvió peor? O, ¿verdad? ¿Qué observaron? ¿Y qué tipo de cambio? Yo les quería compartir una pequeña experiencia. Mi profesión es la música. Entonces, yo estudié música clásica, toco violín y viola, y en mis estudios, y es para dar un ejemplo más específico, ¿verdad? Pues para estudiar algo así tienes que empezar desde muy joven o ser muy gato, como decimos, ¿verdad? Entonces yo empecé desde muy joven, pero toda esta época, pues mi familia es muy humilde, entonces tenía un instrumento alquilado por la institución en la que estudiaba. Entonces, pues ya ven, lo que uno alquila tal vez en una institución pública no es así como la mejor calidad, pero con eso pues es súper bien, pude aprender, ¿no?
Pero llegó un momento cuando ya entré en la carrera de universidad donde ya yo tenía que pues tener algo mejor, ¿verdad? Y mis profesores me decían, no, Marcela, usted no puede continuar así, usted necesita su instrumento porque ya ese instrumento ya no le permite avanzar, ¿verdad? Y pues en el momento yo me sentía horrible porque yo decía, claro, ¿cómo se siente uno ante un obstáculo así? Muchas veces como una víctima, ¿verdad? De que, ¿qué puedo hacer? No tengo nada que yo pueda hacer, no tengo dinero, mis padres no pueden proveerlo ahorita, pues yo hago lo que puedo, pero sí se siente uno mal, ¿verdad? Pero lo que sucedió con los años, que luego me di cuenta que fue de verdad una bendición, un poco lo que nos dice aquí el amigo, es que debido a que yo tuve ese instrumento malillo, por así decirlo, por mucho tiempo, eso me obligó a mí a tener que trabajar extra para poder producir un mejor sonido. Si hubiera yo tenido un mejor instrumento, tal vez no hubiera tenido que trabajar tanto en ese aspecto, ¿verdad? Lo que resultó en que después de que cuando me cambié, la gente estaba asombradísima de el sonido que salía de mí y no tanto solamente por la calidad del instrumento nuevo, pero porque de verdad se notó y yo creí que al principio ya estaban siendo buena gente, no más, ¿verdad? Pero ya luego cuando fui al extranjero así me di cuenta que mi sonido era muy particular en el instrumento, pues porque de verdad tuve que pues trabajar un poco diferente que los demás o de mucha gente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si yo vuelvo a ver a ese obstáculo ahora, yo lo veo como una bendición, porque definitivamente me permitió trabajar algo que si no, no hubiera yo trabajado, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo pueden ver así con diferentes cosas que están sucediendo en sus vidas o que han sucedido en el pasado. Porque en mi caso, ¿verdad? Yo ahora regreso a Costa Rica después de más de 20 años de no estar en este país. Y básicamente, bueno, ya no eres un chiquillo, como dicen, ¿verdad? Y uno tiene que, bueno, está esta palabra de reinventarse muchas veces refiriéndose como a lo que son los negocios y volver a hacer algo diferente. Pero tienes que adaptarte a muchos cambios en la vida. No es solamente, estoy dando este ejemplo, pero en todo lo que nos sucede, ¿verdad? Y básicamente uno necesita muchísimo poder tener muchas cualidades presentes, podríamos decir, que nos ayuden a enfrentar esos cambios, ¿verdad? Pero también la visión que uno tiene con respecto al cambio, y por eso les estaba haciendo esas preguntas al inicio, puede cambiar totalmente, valga la redundancia, eh, este proceso de seguir adaptándonos a los cambios en lugar de verlo como una especie, ya no me acuerdo las palabras que ustedes usaron, pero buenísimas, bueno, no, reto está bueno, pero cuando uno ve un obstáculo como algo pesado, algo duro, no me acuerdo la palabra que usaron otra buenísima también, pero así pesada, ¿verdad? De que uno siente de que, uy, qué duro, ¿verdad? Cambiar esa actitud para que definitivamente podamos eventualmente, ojalá, casi que como decía un profesor de Raja Yoga que conocimos aquí, bueno, yo en la India, con más de 90 años de practicar esto, ya bueno, con más de 60 años de practicar esto, más de 90 años de edad, él decía, yo le doy la bienvenida a los obstáculos. Y se le veía que no era así como por decir una frase bonita, ¿verdad? Pero él lo decía con toda la convicción de su experiencia de él, ¿verdad? Porque imagínate, tantos años de trabajar en ti mismo, todos tenemos que pasar por ese proceso. Amiga, ¿tú quieres moverte un poquitito para acá? Así no estamos en contacto visual también, para que no estés ni aquí ni allá también. Eso, excelente, gracias. Entonces, ¿verdad? Yo me quedé, cuando yo lo vi a ese señor diciendo esas palabras con esa fuerza que como que yo noté como una gran, ¿cómo se dice? Convicción en lo que dije antes, pero como una gran honestidad de cuando él estaba compartiendo. Yo decía, wow, de verdad él lo cree, no es una frase bonita que uno lee en el Facebook o así, ¿verdad? Pero él de verdad siente que los obstáculos es una cuestión que le va a hacer a él avanzar. Y eso es algo que nosotros estudiamos aquí en el Raya Yoga, ¿verdad? En la meditación.
Pero una cosa es verlo como de nuevo, como una frase bonita, y otra forma es que tú lo sientas que así es, ¿verdad? Que es una realidad y que casi que te emociones, porque eso fue lo que yo percibí con esta persona, con este profesor, te emociones cuando vienes un obstáculo porque sabes que algo bueno va a salir de allí, ¿verdad? Pero es una certeza que viene de muy adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar ahí a tener esa visión tan elevada, por así decirlo, si queremos verlo así, ¿verdad? Entonces, es como que tenemos que cambiar de lentes, ¿verdad? Y algo que yo noté cuando estaba en mi proceso de mudanza, porque imagínense, cuando uno cambia de país y cambia, bueno, yo no solo cambié de país, pero muchas otras situaciones que hubieron ahí de cambio, yo noté algo muy fuerte porque, bueno, yo estoy meditando, estoy practicando todas estas cosas, ¿verdad? Luego me voy a un retiro a la India, regreso y me doy cuenta que yo estaba en una jaula, aquí adentro, ¿verdad? Y bueno, no una jaula así de que yo estaba sufriendo inconsolablemente, pero había creado ciertas estructuras mentales debido a todo este miedo que mencionaste, por cierto, al cambio, a ciertos cambios, ¿verdad? Porque cuando hay cambios radicales, hay que ser honestos, viene miedo, ¿verdad? A la incertidumbre, aquí qué va a pasar o cómo voy a hacer, ¿verdad? Eh, pero para mí fue tan fuerte cuando yo regresé que yo dije, wow, o sea, pude como observar claramente, y de hecho me acuerdo que en las madrugadas yo escribía y escribía y escribía porque eso me ayudó mucho a como aclararme, ¿verdad? De cuáles eran esas jaulas mentales, de cuáles eran esas, llamémosle estructuras mentales que hemos creado a través de pensar cosas y cosas que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y ese es el problema, no nos damos cuenta que estamos pensando así. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el nivel de conciencia cuando estoy creando los pensamientos? Que es lo que siempre hablamos aquí en el Radio Yoga, ¿verdad? Muchas veces no ponemos atención a ese nivel de conciencia y ahí es donde caemos, ¿verdad? Entonces, de verdad que la idea de cambiar esta idea, cambiar esta idea de cambio o de obstáculo como algo negativo, como algo que de repente a veces se siente como una maldición, ¿verdad? Hay gente que incluso uno los tal vez le ha pasado también, se levanta y dice, ya está con el pie izquierdo, ya todo me va a salir mal, ¿verdad? Porque algo sucedió y ya cree que todo el resto viene igual, ¿verdad? Pero en realidad, es mi visión, mi actitud lo que está generando esos pensamientos que van a poner que mi atención vaya hacia esas cosas negativas, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo vaya cambiando como yo veo primero la idea del cambio, por ahí, ¿verdad? La idea del obstáculo, la idea de, ¿cuál fue la otra palabra que dije? Si están poniendo atención, dije cambio, dije obstáculo y dije caos, ¿verdad? Y es que hace un tiempo esa palabra me llamó la atención porque es súper negativa, si uno la ve, ¿verdad? Hace un tiempo vi una serie de televisión y ahí se mencionó en un episodio buenísimo que decía el personaje que el caos es una escalera, decía. Y todo el episodio es como entender que el caos es un medio para salir de algún lugar donde sea que uno está metido, ¿verdad? Entonces, a mí me fascinó esa idea porque yo me quedé pensando mucho en que de verdad la connotación negativa que tiene la palabra caos, ¿verdad? Pero, y lo mencionaron como desorden, que me pareció muy bien también. Pero muchas veces esas estructuras mentales en las que estamos acostumbrados y que ni nos damos cuenta que son esas aulas que mencioné, ¿verdad? Que nos atrapan y estamos, bueno, nos hemos atrapado a nosotros mismos, ¿verdad? Eventualmente llegan a ser como, ¿verdad? No sabemos cómo salir de ahí, como nos cerramos la puerta a la jaula, estamos atrapados, ¿verdad? Entonces, el caos puede ser también una forma de poder salir de esas estructuras mentales, ¿verdad? O incluso poder reconocerlas, ¿verdad? Ahora, no es que mi viaje a la India fuera un caos,
pero fue un cambio, ¿verdad? Donde yo estuve como extraída de, ¿verdad? Porque no es que el lugar tenga una maldición, ni que la gente alrededor mía tampoco, lo que sea. Es que mi forma de pensar y tal vez el ambiente en el que estoy, de alguna forma, contribuye a que yo cree esa jaula, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo de ahí, por eso es muy bueno hacer, este es un comercial, retiros o irse, ¿verdad? Tú vas a pasar tu tiempo solo, darte tus espacios, o como vienen los que vienen a meditar aquí también es buenísimo, ¿verdad? Porque eso crea esos espacios en los cuales yo pueda ir, primero, descubriendo esas jaulas mentales o esas estructuras, y segundo, observando cómo puedo ir rompiéndolas, porque el caos puede generar que yo las rompa y es una cosa disruptiva y por eso nos mueve el piso y nos da todo tipo de cosas, ¿verdad? Es difícil. Pero bueno, si cuando viene el caos yo puedo sentir que es una oportunidad, como decías, ¿verdad? Para que yo pueda ver las cosas diferente, cambiar mi visión. Excelente, entonces ya puedo empezar a ver que hay un beneficio hasta en lo más negativo, ¿verdad? Pero de otro lado, tampoco tengo que esperarme ahí sentarme a que vengan los maremotos y las, qué sé yo, las situaciones difíciles, ¿verdad? Yo no sé por qué dije maremotos, hubiera dicho terremotos mejor, ¿verdad? Pero bueno, ustedes entienden. Eh, pero yo puedo empezar a trabajar esto sin ni siquiera esperar que un obstáculo venga a mi vida, ¿verdad? Y ahí es donde estoy yo ahorita, ¿verdad? Todos estamos ahí, pero yo he estado poniéndole más atención después de que regresé a ese viaje a esas estructuras mentales que ya yo reconocí que me tenían de alguna forma en una victimización o en una área de juzgarme a mí misma, ¿verdad? O de culpa o lo que sea, que es que son jaulas algo que me hace sufrir, ¿verdad? Y de nuevo, reconociendo que aunque las situaciones externas pueden ser factores que me hagan reaccionar a yo sufrir, o sea, que generen algo en mí, pero al fin y al cabo yo soy el que lo genere, ¿verdad? Nadie me obligó a que yo me sintiera víctima. Eso es como lo vemos en el Rayo Yoga, a veces suena un poquillo como extremo, ¿verdad? Pero es una situación de que si yo quiero tomar poder en mis manos de mi vida total, tengo que dejar de estar culpando ni a las situaciones, ni a los demás, ¿verdad? Ni siquiera lo que traiga al medio ambiente, ¿verdad? Porque todo lo que viene, pues tiene que venir porque tiene que venir y yo no puedo cambiarlo. Lo único que puedo cambiar es cómo yo veo las cosas, ¿verdad? Cómo yo estoy actuando, qué estoy pensando, qué estoy generando que pueda crear en la atmósfera a mi alrededor un cambio positivo también, ¿verdad? Sí, es este sentido de la oportunidad, lo que me deja a mí mucho reflexionando también es cómo yo me hablo a mí mismo, ¿verdad? Porque eso es algo que hace poco estuve en otro retiro donde el profesor que lideraba el retiro decía, tenemos muchos, ¿cómo se dice esto en español? Blind spot. A ver, los que hablan inglés. Puntos ciegos, exacto, perfecto, gracias. ¿Verdad? Tengo muchos puntos ciegos de nuestra conciencia donde no estoy yo viendo, bueno, un punto ciego, ¿verdad? No estoy viendo, estoy perdiendo de vista algo, ¿verdad? Puede ser algo positivo en mí mismo, pero algo de la situación o de los demás, ¿verdad? Entonces, definitivamente, las oportunidades, los obstáculos, viéndolos como oportunidades, ¿verdad? Pueden ayudarme también a descubrir esos puntos ciegos que yo no estoy teniendo ahí claridad de cómo puedo eh, mejorar mi realidad y cómo estoy viendo esa realidad, ¿verdad? Porque la cuestión es que, ¿verdad? Todos estamos ahorita en una misma realidad supuestamente, ¿verdad? Están escuchándome a mí, pero cada quien está pensando sus propias cosas y está teniendo su propia perspectiva de lo que está escuchando. Entonces, en realidad tenemos, ¿cuántos hay aquí? Como, no sé, 10 o más, diferentes realidades, ¿verdad? Basados en la misma situación que estamos todos viviendo aquí. Entonces, todos nos estamos contando la realidad actual diferente en nuestras cabezas, ¿verdad?
Y eso es lo que muchas veces no somos conscientes de cómo estoy yo contándome mi realidad. O sea, puede ser que yo esté en una situación súper positiva para una persona y para la otra esto es un infierno, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a darme cuenta cómo es que yo me estoy contando, qué es lo que me está sucediendo a mí, internamente y externamente, o sea, cómo estoy interactuando con las circunstancias, eso ya es como la mitad de la tarea, les cuento. No sé si se han dado cuenta ustedes un poco, esa voz interna de cómo me estoy yo contando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso tiene mucho poder, ¿verdad? Poder descubrir eso porque entonces yo puedo ver otra opción diferente a lo que yo creí que era la única realidad, ¿verdad? La otra cosa es cómo empezar a construir una visión, ¿verdad? Porque les decía, el caos puede generar situaciones que yo pueda utilizar para avanzar. Pero la otra es cómo puedo yo empezar a construir una visión de lo que yo quiero en mi vida, ¿verdad? Porque entonces, si yo estoy trabajando en eso constantemente, no solo escuchando cosas bonitas, eso está excelente porque va a generar alimento para mi intelecto, pero la cuestión es que yo tengo que de alguna forma sentarme a figurar mi propia vida interna, ¿verdad? No externa, ya sabemos que sí, pero interna también, ¿verdad? Entonces, esto de construir nuestra propia realidad definitivamente requiere que yo pueda observarme a mí mismo de una forma mucho más profunda, ¿verdad? Y en lugar de hablar al respecto, yo les iba a sugerir que hiciéramos otra experiencia. Entonces, podemos dejar los ojos abiertos si ustedes quieren, si están cansadillos, ya es tarde, ¿verdad? Pero si los quieren cerrar está bien también, ¿verdad? Sí, no, está bien. No, Sí, sí. dice, bueno, vamos a complacer al amigo, aquí está bien, por favor, ¿verdad? Y podemos empezar de nuevo relajando, escuchando el silencio entre pensamiento y pensamiento. Puedo escuchar esa voz que está hablando, que está comentando sobre lo que sucede, que siente a cada instante. Y por unos instantes voy a hacerme una pregunta. ¿Cuál es la calidad de vida que quisiera yo tener en este instante? Calidad de vida interna. ¿Qué quisiera que reinara en mí? Y si ya lo sé, entonces voy a visualizarme a mí mismo experimentando una vida en esa calidad. ¿Cuáles son los principios que quisiera yo vivir? No en el papel, pero en mi corazón. Y en mi lugar más honesto dentro de mí mismo, en mi corazón. ¿Qué es lo que me importa más a mí en este momento de mi vida? ¿Qué cualidades? ¿Qué es lo que quisiera experimentar? Porque la vida está llena de experiencias, de oportunidades.
Pero si yo no sé qué quiero, tal vez no voy a tomar la oportunidad correcta para mí. Y es que voy a considerar que si ahorita no lo tengo muy claro o muy definido, muy dentro de mí hay una voz que ya sabe, que no tiene duda alguna de qué es lo que quiero. Y no necesito correr a tener las respuestas a mis preguntas. De hecho, entre más haga la pregunta a mí mismo, más profundo voy a ir dentro de mí y eventualmente esa respuesta vendrá. Así que me siento en un asiento interno muy elevado, el del autorrespeto, donde ya no vivo en función a los demás o a las circunstancias, pero como ese creador que soy, estoy empezando a diseñar el cuadro de mi propio paraíso. ¿Qué colores quiero que hayan? ¿Qué vibraciones? ¿Qué interacciones? Mi vida es una obra de arte. Tengo que aprender a visualizar esa escultura o esa pintura final que quiero para mí. Sabiendo que muy adentro está ahí escondida, cada vez más cerca a ser liberado. Respiro y regreso. Om Shanti. ¿Qué emergió? ¿Alguna imagen, sentimiento? Es que piénsalo un poquito si quieren. Si vivimos en la vida día a día y solo reaccionando, siendo como, ¿cómo decirlo? Como una consecuencia de lo que me sucede, entonces voy a estar siempre aprendiendo, pero siempre también puede ser que me vaya a golpear un poquillo, ¿verdad? Porque la vida, si no estoy preparada y me dan un sacudón, ¿cómo se dice? Sacudida, una sacudida,
sacudón. Eso lo inventé yo, ¿verdad? Eh, entonces ahí es donde uno siente sufrimiento, ¿verdad? Y lo cual también nos puede hacer, también a veces el sufrimiento es bueno porque nos hace avanzar, nos despierta, nos muestra ese, ¿cómo era que dijiste? El blind spot, Punto ciego. ese punto ciego que no veía antes, ¿verdad? Entonces es una bendición también ver el sufrimiento así. Pero también tenemos la opción de echarle un poquito, seguir haciendo nuestras tareas para que no solamente dependa de los golpes de la vida para avanzar, ¿verdad? Entonces estamos haciendo ambas cosas, ¿verdad? Estamos aprendiendo a cómo ver todo positivo, pero al mismo tiempo a cómo construir una realidad que yo sepa que es donde quiera ir, ¿verdad? Porque entonces cuando vienen los obstáculos, ya yo no estoy como parado en la nada o sabiendo, no, sin saber hacia dónde quiero ir o qué es lo que esto significa en mi vida, pero más bien como que eso va a ser como unir puntos, los obstáculos, hacia cómo eso me va a ayudar a de nuevo a levantarme y a elevarme más arriba, ¿verdad? Pero entonces, si yo no estoy tomando el tiempo para de vez en cuando, y es que entre más uno vaya viviendo, van cambiando también esas perspectivas de la meta. Puede ser que la meta en general la tengo ahí, pero entre más uno va caminando, más clara se va viendo, o debería verse más clara, ¿verdad? Pero eso no sucede si yo no estoy trabajando en seguir teniendo mi visión hacia esa meta, ¿verdad? Y si solamente estoy ahí como capeando, como decimos, las cosas que me vienen en el momento, ¿verdad? Entonces, es bonito que tomemos momentos así para poder crear esas, llamémosle esa plataforma en la cual cuando los obstáculos vengan yo tenga dónde estar parado y no me tiren completamente. Y ojalá cada vez de verdad como decía este profesor que les comentaba, meditación, sea como algo emocionante que yo diga, sí, ¿verdad? Porque esa era su fuerza interna de él, lo que le permitía no tener el miedo ante los obstáculos. Básicamente eso fue lo que yo percibí, ¿verdad? Porque la experiencia le ha mostrado tantas cosas, ¿verdad? Que le han hecho, pues, no estaría donde él está si no hubiera pasado por todas esas situaciones. Y él lo ve clarísimo. Y por eso cada vez que uno viene una situación, ya él entonces la perspectiva de él ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces eso es lo que andamos buscando aquí, seguir trabajando. Y otra cosa que quería mencionar sobre ese tema es la cuestión de la confianza y la paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Y eso fue como un poco de este gran cambio en mi vida personal, me movió el piso un poco en ese sentido, de que yo tal vez no estaba confiando en que tal vez yo podía lograr todo lo que tenía que lograr, ¿verdad? O sea, trajo dudas dentro de mí porque de repente te ves como desnudo, ¿verdad? En un momento donde dices, bueno, ya no tengo esto, ya no tengo el otro, ya no tengo esto, entonces, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Pero definitivamente eso también fue una maravilla, una bendición para poder entonces desarrollar, o más bien no desarrollar, descubrir otras cosas que ya estaban dentro de mí, que yo no sabía que estaban dentro de mí, ¿verdad? Pero todo eso con la perspectiva de que si estoy abierta a esas oportunidades, ¿verdad? Y una cosa que me di cuenta también es el sentimiento, bueno, lo que sucede cuando hay un cambio muy grande es que uno tiende a, de alguna forma, ese miedo, esa incertidumbre se puede, eh, lo puede uno atrapar en forma de pensar demasiado sobre todo, ¿verdad? En otras palabras, empieza uno como a, ¿verdad? Entonces, podría decir que es un resultado de la duda que tiene en uno mismo, ¿verdad? Entonces empieza, si esto pasa y, si, ¿y cómo lo voy a hacer? Y entonces, y ahora tengo que resolver esto de esta forma, y tengo que, ¿verdad? Entonces empieza uno como creyendo, y eso fue como tal vez el autoengaño que yo tuve ahí, o sea, cómo me engañé a mí misma,
sin saberlo, de que tengo que tomar conciencia, no conciencia, tengo que tomar responsabilidad de tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y eso pues genera mucho estrés, ¿verdad? Te sientes pesado, llegas a ver la vida como complicada, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a todos de adultos en algún momento, ¿verdad? Pero lo que me di cuenta yo es que hay que tener cuidado porque si uno empieza a creer, bueno, tengo que cuidar, tengo que tomar cargo de esto y del otro y de esto y del otro, ¿verdad? Y en ese sentido, por así decirlo, desde una perspectiva que uno a veces puede considerar como ser práctico, ¿verdad? Tengo que pagarlos esto, tengo que, ¿verdad? Ocuparme de todas esas cosas prácticas que un cambio trae grande en la vida y puedes descuidar muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, el dejar que tu mente se llene de ruido, por así decirlo, de toda esa generación de pensamientos, aunque sean prácticos, aunque sean necesarios, ¿verdad? Pero no darle chance y espacio a que tú puedas experimentar esa confianza en ti mismo, ¿verdad? Es lo que puede, eh, aumentar ese monstruo de la duda y de alguna forma puedes auto boicotearte, como les decía, ¿verdad? Puede uno creer que no tiene uno la capacidad de hacer y tal cosa. Cuando uno está tomando, ¿verdad? Cuando uno está cambiando de roles, por así decirlo, muchas veces eso sucede, ¿verdad? Tal vez cuando se van los hijos, ¿verdad? O cuando cambia uno de carrera, o cuando, ¿verdad? Hay muchas situaciones que tal vez ustedes puedan comentar si quieren. Ahora podemos abrir un espacio por si hay algo que quisieran ustedes enriquecer en esta charla, ¿verdad? O en esta compartir más bien. Pero sí, yo ahí sí me di cuenta que entonces lo que hice yo, por ejemplo, que me ayudó muchísimo, es que yo me fui a un lugar de retiros por un mes, donde yo me di cuenta que me estaba inundando esa cantidad de pensamientos y ya no podía ni dormir tranquila. Bueno, no es que no podía dormir, pero me costaba. Lo que para mí dormir es normalmente facilito, ¿verdad? Entonces yo ahí empecé a decir, ¿verdad? Y entonces, en ese espacio que me di por un mes de estar fuera de todo, eso fue otro retiro, pero no fue un retiro, fue nada más un retiro personal, digamos, ¿verdad? Ahí es donde yo de verdad y con una compañía muy positiva alrededor también, me di cuenta de que eso era tan necesario y que si uno está en medio de una especie de huracán de situaciones de cambio y uno no se da ese espacio de silencio, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Uno responde como yo le llamo a esto modo de supervivencia, ¿cómo decirle, verdad? Como a lo que se necesita en el momento y ya, pero no estoy yendo a las profundidades de mí para, de ver, como estábamos haciendo en ese ejercicio, recordar qué es lo que es importante para mí. Pues entonces las decisiones que yo tomo en una situación así no van a tener, digamos, no van a estar basadas en lo que realmente es importante para mí, ¿verdad? Pues eso puede ser muy peligroso porque uno puede tomar decisiones que después uno puede arrepentirse, ¿verdad? O puede tomar unas decisiones que no eran tal vez las más acertadas en ese momento y que después me di cuenta, ¿verdad? Pero, y que bueno, al fin y al cabo siempre podemos sacar beneficio de todo, pero, ¿verdad? Es un poco lo que quería como que mencionar que siempre cuando uno lo necesita, es bueno, no es egoísta sacar ese tiempo para uno, ¿verdad? Y ojalá sí pueda uno irse de un retiro, pero si no, por lo menos aislarse de su ambiente cotidiano, ¿verdad? Para poder cambiar esa perspectiva o esas estructuras mentales que a veces, ¿verdad? No son, es como una especie de gafas o de lentes que no te puedes quitar, que quieres y sabes que tal vez no estás viendo las cosas bien, pero que no sabes cómo cambiarlas, ¿verdad? Entonces, son algunas ideas que quería compartir con ustedes. No sé si querían compartir ustedes su propia experiencia de cómo de algunas perspectivas que han salido de ustedes sobre esos momentos de cambio que hayan tenido en su vida.
Sí, y otra cosa que es muy importante, que cuando uno está sufriendo, metido en el cambio, tal vez, digo en el cambio, en la tormenta, ¿verdad? De cambio, es tener como un grupo de apoyo, ¿verdad? A veces eso también ayuda mucho. Eh, claro, el trabajo interno es lo principal, ¿verdad? Pero cuando uno se siente en el piso, a mí me ha ayudado tanto estar con gente similares a ustedes, ¿verdad? Que tienen una meta elevada, que ven para arriba, que estamos todos tratando de ayudarnos uno al otro, inclusive ni siquiera hablando tanto, pero con la vibración, ¿verdad? Un lugar así como este, ¿verdad? Entonces eso también es lo que están ustedes compartiendo es un testimonio de eso también, ¿verdad? Entonces qué bonito. Sí, regresando ya a que cerremos el tema de hoy, sí, otra cosa que me recordó escuchando a Sergio, ya para cerrar, es que muchas veces, a veces cuando uno está muy confundido, y este fue el sentimiento mío también, que uno se siente apresurado y eso es a veces lo peor que puede hacer, ¿verdad? Correr a hacer algo. Entonces, no solamente el silencio que yo estaba hablando, a tomarse el tiempo, ¿verdad? Pero a veces escuchar las señales de lo que está alrededor puede despertar algo que ya está dentro, ¿verdad? Entonces, tal vez eso que nos está comentando Sergio son también como cosas que de alguna forma le despertaron él algo adentro, ¿verdad? Y en mi caso, yo siento que eventualmente, y me recordó una frase muy bonita de Miguel Ángel, el escultor, el artista, ¿verdad? Porque él decía que hay que él veía, no me acuerdo las palabras que utilizó exactamente, pero como que él veía el obra de arte dentro de la piedra antes de esculpirla, ¿verdad? Un concepto precioso, ¿verdad? Entonces, exacto, sí, ajá. La esencia ya estaba, y él lo que hacía era como descubrir o liberar esa obra que estaba ahí atrapada, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo que nosotros podríamos sentir en nuestras vidas o verlo así, ¿verdad? De que en realidad todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Son situaciones que van a despertar algo que ya está dentro de mí, que es lo que esa verdad interna está deseando a salir, ¿verdad? Esa obra maestra. Y nada más lo que tenemos que hacer es como, hace poco escuché también otro documental sobre la vida de un cantante ahí que él decía algo similar, decía, es que yo, y súper buenísimo, George Michael, seguro ya lo conocen, ¿verdad? Eh, decía, yo sabía que era lo que quería, pero hasta que no lo escuchaba no sabía, pero como con esa misma idea de Miguel Ángel, como que ya sabía que quería, ¿verdad? Entonces, ese tener esa claridad de poder yo saber qué es lo que quiero, ¿verdad? Es lo que va a hacer que yo pueda autoesculpirme, por así decirlo, ¿verdad? O sea, sacar de lo mejor de mí. Pero eso no sucede si yo no estoy de verdad, bueno, poniendo atención a todas esas señales que la vida puede estar de alguna forma, no que sea una entidad, pero de que puedan de alguna forma estar ahí como ayudándome, confabulando todo a mi alrededor para que yo pueda regresar a ver esa obra de arte que está dentro de mí, ¿verdad? Entonces, es una idea bonita para cerrar.